Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Fer, me salí del Zoom, ya estoy ahí de nuevo. Ah, ok. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Por lo extraordinario. Sí, éxitos. Atención, niños, el auto Transformer, el globo de la muerte, Frozen, el musical de Coco, 6:30 de la tarde y 8:45 de la noche. Avenida Colón, Estación España, tren ligero, con todas las medidas de bioseguridad. Ven con tu familia a vivir momentos extraordinarios en el Circo Americano. Dime que callas y te diré quién eres. Regresamos. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora u observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Al abatir sobrepeso, diabetes, hipertensión y otros males asociados, es posible disminuir la letalidad del COVID-19. Amenaza latente que obliga a la máxima precaución. Ahora es obligación de la autoridad impulsar programas y campañas que orienten y promuevan buenos hábitos alimenticios. El Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Salud para prevenir la obesidad y los trastornos alimentarios. Senado de la República. Cercanía y resultados. Atención, por lo extraordinario. Circo Americano, el de mayor éxito. Atención, niños, el auto Transformer, el globo de la muerte, Frozen, el musical de Coco. 6:30 de la tarde y 8:45 de la noche. Avenida Colón, Estación España, con todas las medidas de seguridad. Ven con tu familia a vivir momentos extraordinarios en el Circo Americano. Encontrar tu voz es encontrarte contigo mismo. Regresamos. Sé que no has parado a pensar dónde está realmente la paz. De la película veis la mitad. Tener dinero no es libertad. Nos han enseñado de niños una falsa imagen de ganador, olvidando que la vida se trata de calentar tu corazón. Un pequeño detalle pasado por alto. El rico ha llegado a matarse dentro de su casa gigante por algo. Temblando, se metió en la bañera despacio y se cortó las venas en el acto. Porque todo lo que tiene no le vale de nada si su mujer hace tiempo que murió de un infarto. Espero que estés apuntando y dejes ya de adorar al más alto. La rabia con la que te observo por dentro me está devorando. Puedes fiarte de este que tiene todo lo que quiso y al final lo único que le importa es que... Recordemos el rey Midas y cómo en su avaricia todo lo que tocaba lo convertía en oro. Recordemos entonces también
que quien se empeña a fondo en no ser soberbio, convierte la humildad en una especie de soberbia. Y con eso entonces es que regresamos a hablar acerca de estos dos pecados capitales, los cuales estamos tocando el día de hoy, la soberbia y la avaricia. Antes de salir al corte y pensando en todo esto y un montón de cosas que se podrían sumar, como los más ricos, como, bueno, también pensar en el Vaticano, como pensar en esta de la humildad y en esto que ya hemos dicho, de cómo somos concepción de los pecados, como hemos ido haciendo uso de ellos. Yo les preguntaba antes de salir al corte, ¿para quiénes se habrán inventado entonces los pecados? ¿A quiénes rige este tema de los pecados? ¿Será dirigido, por lo menos ya que lo pienso, no dirigido específicamente a un público, a una sección, a un sector? Sergio, te veo, abriste. No, creo que también tiene mucho que ver con la cuestión del lenguaje, ¿no? Y la posibilidad esta de crear el lenguaje como ese sentido de poder, ¿no? Extensión de la relación del poder, pues, ¿no? O sea, ¿quién lo inventó? Pues, ¿quién creó ese sentido, ese significante para estos pecados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Si ya tenían sus otros pecados, ¿no? Que los mortales y los no que ya les llaman, ¿no? Que tiene que ver con la iglesia y que este otro tipo de pecados, ¿no? Pues te iban a hacer sentir, ¿no? Este rechazo, pues, ¿no? O esta no posibilidad de ser parte de la comunidad, del grupo social, pero que también en otro sentido psicológico pues determina la personalidad de la gente, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con estas cuestiones del estudio del ser humano, y creo que en el sentido social pues determina mucho este tipo de espacios, ¿no? O sea, entendemos como gremios, grupos o gente que se suma o que se une cuando tienen lana, ¿no? O sea, o cuando tienen poder, ¿no? O cuando son deportistas de primer mundo, ¿no? Digo, entender, ¿no? De cómo se va generando ser a una clase o a un grupo social, ¿no? O sea, yo estaba pensando un poco en esta entrevista que dio el señor Diego Ceballos, no recuerdo, sí creo que ese se llama, ese sentido de cómo ellos, ¿no? Soberbios, ¿no? No pueden entender que la gente común que vota, ¿no? Que todos votamos, nuestro voto valga igual que el voto de ellos, ¿no? Porque al final de cuentas no somos iguales para ellos, ¿no? Ellos tienen ese otro alcance, ellos tocan, ¿no? Tocan el cielo, tocan el poder, están ahí, y nosotros somos simples mortales, ¿no? Que requerimos o necesitamos de ellos, ¿no? Entonces, el uso que le des tú a ese pecado, a ese sentido de la palabra pecado, es lo que te sirve a ti para poder o descartar o ser parte de, ¿no? O sea, puedo ser soberbio, pero pertenezco a un grupo, a una clase y me lo merezco. Pero ese no puede ser soberbio porque está jodido, ¿no? ¿Cómo va a ser soberbio, no? Si no es nadie, ¿no? Socialmente, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera descarta y en otras genera sentido de grupo, de poder, ¿no? De esas élites. Eso es un poco lo que yo entiendo, el por qué llamarlo pecado, pues, ¿no? Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir acerca de a quién va dirigido este pecado? Que luego pensaba en el tema de la avaricia también. Pues uno cuando va al templo tiene que dejar ahí una propina, ¿no? Y si vas a pedir una misa, tienes que pagar la misa, aunque sea para tu abuelita que se murió y que quieres que vaya al cielo, pues págale unos 20 rosarios para que se gane el cielo, ¿no? Sí, definitivamente, pues el origen incluso del concepto de pecado está desde los concilios vaticanos y es la idea de regular, porque recordemos que la iglesia, el cristianismo antes de la iglesia como tal, pues entonces no había una doctrina, una norma, cada sacerdote podía hacer una interpretación de los evangelios o una interpretación del dogma. Entonces
los concilios vaticanos ayudaron en primer grado, pues a producir una idea central de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y cómo debe ser regulada la iglesia. No perdamos de vista que antes los sacerdotes, antes del 1107 por ahí, los sacerdotes se podrían casar. ¿Y en qué momento dejaron de casarse? Bueno, cuando los sacerdotes casados heredaban sus bienes a sus esposas o a sus hijos. Y entonces, pues la iglesia se perdía de ese capital. Entonces, a partir de ahí, los sacerdotes ya no se casan, entonces los bienes no los pueden heredar a descendientes, en hipótesis, y entonces son propiedad de la iglesia. A propósito de la iglesia, a los sacerdotes les pide celibato, pero no castidad, ¿no? Hay una ambigüedad de la regla. Un rey que ya invitó a una persona, habitantes tienes, y dice, tengo 1000 habitantes, pues es muy fácil, pon 200 policías. Iba creciendo la población y los 200 policías ya no eran suficientes, entonces dijo, pon 500 policías. Subía la población, aumentaba la población, ¿cuántos? Pon 1000 policías. Aumentaba la población y dice, yo no puedo poner más de 1000 policías. Entonces el consejero le dijo, es muy fácil, inventa la culpa, ¿no? Y con la culpa uno es su propio autopolicía, ¿no? Y bueno, el pecado está ligado a la culpa. Hay una cosa interesantísima en el sacramento de la confesión, porque en el sacramento de la confesión hay 3 condiciones. Uno es el arrepentimiento, el propósito de no volverlo a hacer, ¿no? Y la penitencia. Pero en el cuerpo del pecado como tal, lo que se perdona es la culpa, pero nunca se perdona la pena. Entonces, no importa si mueres incluso confesado, tu alma va a tener que pasar a ese periodo, a ese espacio mítico del purgatorio, ¿no? Esperando el juicio final para después ir al cielo. Entonces, tú puedes confesarte y lo que el sacramento de la confesión perdona es la culpa, más no la pena. Por eso acá los dolientes echan porras con los novenarios, ¿no? Echan un poco de porras pues para que el alma suba. Pero así, la culpa está ligada al pecado y el pecado, bueno, sí tiene un destinatario, pues el destinatario es, pues sí, las clases que no están en el poder, como decía Sergio. Sin duda esto que nos platican, pues es otra historia de lo que hemos conocido como pecado. Y para hablarnos de la otra historia, ya está acá con nosotros Víctor Munita. Esta es otra historia con Víctor Munita Fritis. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola Silvia, Verónica, qué gusto saludarte y saludar a toda nuestra amable audiencia y a los panelistas estables del programa. Quiero contarte desde el alma, contarte una historia soberbia y que este lunes se conmemoran 213 años del natalicio de Benito Pablo Juárez García, que nació en San Pablo de Guaratao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Aquí van entonces 6 brevemente datos curiosos de esta figura que aparece en billetes, monedas, pinturas, calles, monumentos y también en mitos. El primero, la leyenda histórica dice que se refiere a la figura de Benito Juárez como un niño, un humilde pastorcito que tocaba una flauta de carrizo mientras pastoreaba su rebaño en su tierra natal. Lo cierto es que Juárez jamás tocó ningún instrumento musical. La otra historia dice que la estatua de Juárez, que está en el Palacio Nacional, fue fundida con el metal de los cañones que los liberales de Juárez le arrebataron a los conservadores al mando del general Miguel Miramón en la batalla de Capulpan, el 22 de diciembre de 1860. Lo cierto es que no hay una fuente concreta para eso, más que la opinión del historiador Alejandro de Rosas. La batalla del 5 de mayo
de 1862, conocida como la Batalla de Puebla, entre las fuerzas leales de Zaragoza y el ejército de los franceses, fue transmitida en vivo y en directo a través de una línea de telégrafo como si fuera un en vivo de Instagram. El telégrafo comunicaba Puebla directamente con el Palacio Nacional, siendo Juárez uno de los primeros en enterarse del triunfo a eso de las 5 de la tarde. Según crónicas de la época, el presidente Benito Juárez medía alrededor de 1,37 metros. Otros dicen que medía 1,49 metros, mientras que Maximiliano de Habsburgo medía 1,90 metros de altura. Se dice que Juárez, al ver el cadáver de Maximiliano, que había sido fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro, exclamó: «Era alto este hombre, pero no tenía un buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México, existen en el país 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, 8 municipios, 5 ciudades, 364 estatuas y bustos de él. Además, por el mundo hay 4 estatuas en Washington, Estados Unidos, una en Cuba, una en Guatemala, otra en Cali, Colombia, una en Sydney, Australia, y una en mi ciudad natal, Copiapó, Atacama, Chile. Y para concluir, su frase así: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, fue plasmada en su manifiesto a la nación mexicana el 15 de julio de 1867. Perdón, no es propia de Benito Juárez, sino que fue pronunciada, con otras palabras, por el filósofo Immanuel Kant en su ensayo La Paz Perpetua. Esto fue La Otra Historia. Buenas tardes, gente sin pecado, pecadores y no tanto. Un abrazo capital. Un abrazo. Y bueno, pues ahí estuvo esta otra historia, sin duda alguna también. La historia ha ido cambiando y como lo vemos acá, muchos de los cambios obedecen a estos cambios industriales, a estos cambios sociales. Antes veías la gente que era pues más gorda, era pues los que tenían más dinero, ¿no? Porque comían mejor, o de repente entonces la gente más blanca pues eran los que menos trabajaban al sol y entonces decían que tenía que ver pues también con cierta posibilidad económica. Ahora ya se van todos a tomar el sol, a la playa, ¿no? A broncearse, ya el color blanco no ha sido necesariamente darte pues de buena economía. Así como han ido cambiando nuestras formas, costumbres y quizás tan los pecados, ¿ustedes visualizan que en algún futuro esto de los pecados, estos pecados, así como los concebimos ahora, así como los sigue concibiendo todavía la religión judeocristiana, puedan cambiar o puedan cambiar, pensaba como un poco desaparecer, desvanecer? Yo particularmente pienso que la gente ya no vive con las máximas que inspira el pecado. Sin embargo, no creo que los vayan a borrar del canon. Seguirá siendo, por lo menos, materia de catecismo. Pero yo me inclino a pensar en que la Iglesia Católica como tal es una de las iglesias que está perdiendo cada vez más, lo vimos en el último censo, está perdiendo cada vez más adeptos. Lamentablemente otras iglesias están ganándolos, pero sí creo que la gente ya no piensa en esto tanto, ¿no? Se hablaba de que después de la pandemia, la época post-COVID que le llaman ahora, va a ser una época de desenfrenos, de desmedidas. Y en ese sentido creo que la gente se va a lanzar a intentar cachar la vida de otra manera. Sergio. Yo creo que mientras funcione, ¿no? Mientras sea parte, controlan, ¿no? O sea, a partir de también esta forma de comunicarnos que se ha extendido a partir de toda la tecnología, del internet y todas estas formas nuevas de comunicarnos, pues van perdiendo ese sentido, pues, ¿no? O sea, ese sentido, como también lo mencionaba Jorge, de autoculpa, ¿no? De
de entonces ver que el otro hace lo que me dice que yo no haga, de que el otro se hace rico, existen, de que hay no sé, un poder completamente de este tipo de sentidos o de significantes, pues, ¿no? Entonces también es muy importante todo esto que está sucediendo y que mientras funcione van a seguir usándolo, ¿no? Pero las leyes tal también, o sea, las leyes como tales, también tienen que procesarse y ir cambiando también, pues, ¿no? Digo, todavía andan ahí con el rollo del aborto, de la despenalización de la marihuana, ¿no? Del matrimonio gay, y ya tienen una broncota acá con el movimiento feminista, ¿no? Y eso ya urge, ¿no? Ya urge legalizar, ya urge generar nuevos cambios dentro de las leyes y digo, ya no hay mucho por qué preocuparse por esto de los pecados, ¿no? Creo que la sociedad está avanzando muy recio, muy rápido y que estos valores o este sentido del pecado va a terminar acabándose, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad, si existe una dificultad? Porque yo acá pienso un montón de cosas, ¿no? Pienso cómo entonces, pues quitan a todos estos policías, pero ya lo tenemos dentro, pero entonces habrá que hacer algo para quitar estos policías, este policía que somos, este policía de nosotros mismos, que históricamente nos han puesto ahí como en esta forma de control. Pero también me preguntaba si de alguna manera estos pecados que nos han ido regiendo han también creado toda esta molestia que ahora como sociedad presentamos también. Entonces en este descontrol, en esta libertad, que a veces es como una falsa libertad la que tenemos, ¿qué va a pasar si realmente estos pecados acaban, caen? ¿Podremos creer que vamos a caer en una especie de descontrol? No lo creo. Yo personalmente creo que la convivencia misma regula muchos principios de la forma en que nos relacionamos. Lo mencionaba muy bien Sergio, es decir, en ciertas élites las formas de relación son muy distintas a la mayoría de la población, pero la convivencia en sí misma es una manera de regularnos, es decir, está la autoridad como una forma de límite para uno mismo, ¿no? Porque pensar en el pecado tiene que ver con una relación de la intimidad también, es decir, hay formas de la sexualidad que pertenecen al ámbito del fuero privado, que están consideradas como pecado, pues. Y de otra forma, el límite siempre va a ser la posibilidad de estar en relación con el otro. Los pecados fue un buen invento de la Edad Media, y bueno, afortunadamente ya eso ha pasado. Coincido con Sergio pues en la literatura religiosa, y algún día alguien va a pensar cómo es posible que la gente haya creído en la existencia de esos pecados, ¿no? Lo decía Sergio muy bien, está el pecado venial, el pecado mortal, y luego inventan estos 7 capitales como si fueran ya a los que más uno puede sentir aberración, ¿no? Y lo decíamos muy al principio de la charla, están en relación con el deseo y con el exceso, es decir, la lujuria es un exceso de sexualidad, la gula es un exceso de comida, etcétera, ¿no? Y como si uno tuviera dinero para esos excesos. Aparte, Sergio. Sí, creo que sobre esa situación personal, ¿no? En la que tú te regulas, ¿no? Yo en realidad creo que el policía ese interno se va desvaneciendo también, ¿no? Porque tampoco es como el rollo de ser Rebeco, ¿no? De generar cambios y revolucionar todo y destrozarlo, ¿no? Muerto, es un animal que está vivo y hay que la cuestión de la rayita para allá del ser social, pues es donde tenemos que convenir y llegar a acuerdos, ¿no? Digo, están las leyes sociales, ¿no? Está
la ley, ¿no? Para poder conducirnos socialmente, ¿no? En ese sentido de poder procesar la sociedad. Y estos pecados, pues definitivamente, pues no conozco yo a mucha gente que los tome, pues, ¿no? Como tales. El tiempo acá se nos ha ido, el tiempo se nos ha terminado. Tenemos 2 minutitos ya para despedir el programa. Yo quiero agradecerles enormemente por haber participado en este programa y bueno, pues por abrir ahí un montón de preguntas. Yo me quedo con un montón de ideas, de imágenes, de preguntas, de cuestionamientos. Y espero que tú que me escuchas ahí en tu casa, en tu auto, en el trabajo, donde quiera que te encuentres, también tengas la oportunidad de preguntarte todo ello, de cuestionarte, de pensar en si acaso los pecados ya son una historia o siguen siendo parte de tu día a día. Jorge, Sergio, les agradezco enormemente que hayan estado aquí. Jorge, ¿algo que quieras decir al público para despedirte? Pues sí, más bien ratificar lo que tú haces hace un momento, de invitarlos a seguirlo pensando, ¿no? Y pues agradecerte la invitación, agradecerle a Sergio el intercambio, y bueno, a la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias, Silvia, Verónica, gracias, Sergio. Gracias a ti, Sergio. ¿Algo con lo que gustes despedir también ya a nuestro público? Pues igual, Vero, muchas gracias por la invitación y Jorge por esta charla, a los participantes, y sí, pues que la gente que escucha estos programas, pues sí tengan esa posibilidad de reflexionar, ¿no? Sobre todos estos temas que tú procuras, ¿no? Es interesantísimo. Pues agradezco enormemente a ustedes y por supuesto a ti, como ya te dije, que me escuchas en cualquier parte. Te recuerdo que puedes escucharme ahorita a las 2 de la tarde por el 1480 de AM. Estaremos hablando acerca de las finanzas. Si ya hablamos de la avaricia y la soberbia, pues ahora vámonos a las finanzas de manera puntual. Te recuerdo también que puedes escuchar los podcasts de y todos los programas www.revistatierraculta.mx. Recuerda, la experiencia no evitará que te caigas, pero sí te enseñará cómo levantarte. La de la voz, Silvia Verónica, no te dice adiós. Hasta la próxima. Con el aire te esperamos en nuestra próxima transmisión. Listo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. 12:50 AM.